Bueno, la idea, digamos, justamente lo que mencionaba Bruno, es poder identificar que existen diferentes tipos de inteligencia artificial y la que nosotros, digamos, nos interesa saber un poco más porque es la que en el uso cotidiano está apareciendo con gran presencia, digamos, en el mundo educativo, que es la IA generativa. Acá hay un concepto muy breve de lo que es la inteligencia artificial generativa, que dice es un tipo de inteligencia artificial diseñada para crear contenido nuevo y original a partir de datos existentes. A diferencia de otras formas de IA que se limitan a analizar o clasificar información, la IA generativa produce resultados novedosos como texto, imágenes, música, código, videos, entre otros. Eh, es básicamente la inteligencia artificial que generalmente la conocemos como chat, ¿sí? La que suele usar ChatGPT u otras, que la verdad que uno ya convive prácticamente con esa inteligencia artificial y no solamente ya resuelve problemas vinculados a lo educativo, sino a la propia vida cotidiana. El otro día estaba viendo una noticia que ya prácticamente lo estaban utilizando para sesiones psicológicas, para tirar cartas del tarot, o sea, el uso que se le está dando va por fuera ya también de lo académico, sino también de lo cotidiano en la persona. Eh, Continuando con esto, para mí resulta muy importante poder plantear desde qué lugar nosotros pensamos el uso de la inteligencia artificial generativa. Eh, si bien es importante conocer la herramienta, cómo se utiliza la herramienta, para qué se utiliza y demás, la verdad que para mí tiene que haber como yo como docente tengo que plantearme ciertos interrogantes previo al uso de la implementación. Realmente no puedo negarme al uso de la inteligencia artificial porque está presente, es parte de la cotidianidad de tanto los docentes como los alumnos. Entonces, para mí es importante es pensar esto, bueno, es necesario y enriquecedor su uso, bien, pero así como tiene grandes oportunidades, también presenta grandes limitaciones y presenta grandes desafíos. Todas estas cuestiones para mí parten un poco de esta reflexión previa que tiene que hacer un docente al momento de poder implementar una herramienta, ¿sí? Yo recuerdo también cuando surgió lo de Google Chrome como buscador, también hubo un contexto de gran convulsión social, educativa, además por su uso. Em, Básicamente para nosotros presenta tres grandes dilemas, de grandes desafíos en todo lo que tiene que ver con la implementación y el uso de la inteligencia artificial. Y lo ubicamos como en tres grandes dimensiones que las vamos a desarrollar a continuación, ¿sí? Una dimensión pedagógica, una dimensión ética y una dimensión didáctica, ¿sí? Eh, Aclaro, nuevamente, esto si bien lo vamos a plantear en estos términos como el bloque número uno, seguramente a medida que lo vamos desarrollando a lo largo del conversatorio vamos a ir retomando aportes de cada uno de estos dilemas. Bien, cuando yo planteo el dilema pedagógico, ¿sí? A qué hago referencia cuando hablo sobre lo pedagógico, ¿no? Yo un poco quise sintetizar eh, a qué hago referencia cuando hablo de la dimensión o el dilema pedagógico, a la pregunta del por qué, ¿sí? Em, pero la primera pregunta que yo me hago a veces es, ¿qué es lo pedagógico, no? Bueno, un poco lo pedagógico es lo que otorga sentido y significado al acto educativo. Es un conocimiento que proviene de la reflexión y que está muy vinculada a la filosofía, a la pedagogía. Ahora bien, la incorporación de la inteligencia artificial nos vuelve a plantear una pregunta que para mí resulta clave. ¿Qué lugar ocupa la escuela en la sociedad? ¿Cuál es la función social de la educación? ¿Sí? Eh, por eso digo, previo al uso y la implementación, bueno, para mí hay que preguntarnos sobre qué es esto, a ver, cuál es la función que yo creo que tiene lo educativo sobre lo social. Eh, para mí, sin pensar en estas preguntas, podemos caer muchas veces en un uso irresponsable de la herramienta que tiende a la reproducción de elementos muchas veces culturales hegemónicos y no contribuye a la construcción de un pensamiento crítico en el educando. Me gustaría retomar como en grandes rasgos un autor muy conocido, digamos, en el ámbito de la pedagogía, como lo es Paulo Freire, y también a otro autor que está ahí en la diapositiva, que se llama Ramírez Bravo, que también retoma mucho de los puntos de Paulo Freire en lo que es la pedagogía crítica. Y si bien la pedagogía crítica
representa uno de los enfoques de este campo disciplinar, presenta una serie de supuestos teóricos que para mí son muy importantes de poder tenerlos presentes cuando pensamos el uso de la inteligencia artificial en el aula. Y uno de estos supuestos que para mí es clave pensar al momento de la implementación de la IA tiene que ver con el supuesto de la humanización de los procesos educativos, ¿sí? Eh, Muchas veces estimular la habilidad intelectual, agudizar el aparato sensorial y cultivar el sentimiento, tiene que ver con esto de poder crear un escenario donde la colectividad tienda a autogobernarse y autoinstituirse. Esto trasciende tanto la cátedra, trasciende tanto el aula, para recuperar la integridad orgánica del sujeto en las circunstancias sociales. No se reduce toda implementación a simplemente un proceso de instrucción. Cuando yo implemento una inteligencia artificial, para mí es importante no solamente enseñar la herramienta, sino cuál sentido le otorga esa herramienta a la práctica educativa pedagógica. Em, y muchas veces nosotros desde la pedagogía crítica entendemos y comprendemos de que muchas veces la escuela se compone de elementos culturales hegemónicos que tienden a reproducirse a través de la práctica educativa. Pero tienden a reproducirse porque justamente no se piensa en justamente cuál es el sentido de la práctica educativa en sí. Por eso, para pensar el uso de la inteligencia artificial y su implementación, es necesario primero retomar esta idea desde la pedagogía crítica o desde la pedagogía, decir, bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué utilizo esta herramienta? ¿Con qué finalidad? ¿Sí? Y esto está muy relacionado con la siguiente dimensión, que tiene que ver con una dimensión ética. ¿Sí? Em, y lo voy a graficar, si se quiere, a la dimensión ética con la pregunta del para qué. Eh, Porque justamente preguntarme sobre la ética profesional hace también al uso de la inteligencia artificial. ¿Para qué la incorporo, digamos, a la inteligencia artificial? Para retomar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de ética, hablamos de una disciplina también muy cercana a la filosofía, que tiene por objeto el ethos, y dentro de lo que es la ética existe un campo disciplinar específico como es la ética profesional, ¿sí? Ahí yo tomé un poco de autores, sobre todo de la doctora Teresa Yuren, que habla sobre la ética profesional y la praxis, eh, y que justamente lo que establece la doctora Yuren es que la ética profesional es un componente fundamental de la cultura profesional, ya que incluye un conjunto de saberes, creencias, valores y esquemas de acción que orientan la práctica educativa en un campo profesional específico. Se transmite entre generaciones y generaciones mediante procesos de socialización y enculturación, ¿sí? Cuán importante es no pensar esto, digamos, de la transmisión generacional, ¿sí? Si nosotros no podemos sentarnos a reflexionar sobre, bueno, es una herramienta importante, sí, pero ¿qué está transmitiendo el uso de esas herramientas desde la dimensión ética, desde la dimensión de la responsabilidad? Tampoco podemos hacer un solo uso instrumental de esa herramienta, sino que lo otorgue, digamos, de esta cuestión de la ética. Y a mí me gusta mucho un término que usa la autora, que tiene que ver con qué tipo de etos profesional yo quiero formar, ¿sí? Ella habla de varios etos profesionales o varias éticas profesionales, y hay una ética profesional que ella la denomina crítica, ¿sí? Que justamente para poder pensar el desarrollo de una buena ética, de la práctica de una buena ética, tiene que ver con la capacidad del sujeto de poder realizar un proceso crítico de la realidad, ¿sí? Si yo quiero formar, primero, si yo me quiero formar en inteligencia artificial, ¿qué sentido le otorgo yo a esa formación? ¿Para solamente una formación instrumental, quizás reproduccionista, técnica, o también tiene que ver con un uso de esta herramienta desde de un elemento que aporte hacia la crítica, hacia un etos profesional, ¿sí? Em, Como se habrán dado cuenta, digamos, esta dimensión ética tiene que ver mucho con lo pedagógico, ¿no? Están casi de la mano, tanto la pedagogía como la ética comparten esta finalidad educativa que tiene que ver con la formación de un sujeto crítico. Eh, y si bien para mí son dos preguntas claves las que uno se tiene
hacer cuando piensa en el uso de la inteligencia artificial, que es el por qué la utilizo y el para qué la utilizo, una vez que uno puede identificar esto, decir, bueno, mira, yo lo que realmente necesito es formar un sujeto crítico, yo necesito también volverme un sujeto crítico con el uso de esta herramienta, surge la tercera pregunta que para mí es clave, digamos, poder entenderla, que tiene que ver con el cómo, ¿sí? Y el cómo básicamente lo va a responder justamente la didáctica, ¿sí? Eh, Acá me parece súper importante tomar algunos aportes de María Teresa Alcalá, que es para nosotros como un referente de las cuestiones de la didáctica y el conocimiento del docente. Y ella plantea una serie de enfoques didácticos que para nosotros es importantísimo pensarlo antes de elaborar una planificación y la incorporación de una herramienta en esa planificación, ¿sí? Yo siempre pienso en estos términos, digamos, para mí la pedagogía y la ética le dan contenido al acto educativo y la dimensión didáctica le da estructura, le da cuerpo a eso, ¿sí? Porque justamente tiende a esto, a poder decir, bueno, pude reflexionar, pude pensar el cómo, el por qué, ahora tengo que armar yo una planificación que me permita a mí una implementación real de esta tecnología, como es la inteligencia artificial, pero que sea coherente con esto que yo quiero, con estas preguntas que yo me respondí del por qué y el para qué. Va a hablar, digamos, de cuatro grandes enfoques didácticos que seguramente ustedes ya lo habrán leído, lo conocen, como es el enfoque tradicional, el enfoque técnico, el enfoque activo, el enfoque problematizador. Por ahí no nos vamos a centrar en desmenuzar mucho eso porque entendemos que ustedes están conociendo sobre estos enfoques, pero justamente para nosotros es interesante retomar un poco de cada uno de estos enfoques. Cada uno de estos enfoques le da un lugar al docente en el aula, le da un lugar al alumno en el aula, le da un sentido a la evaluación, le da un sentido a la planificación, ¿sí? Muchas veces, y yo esto lo voy a contar como una experiencia personal mía, digamos, de trabajo de la coordinación pedagógica, me encuentro con docentes que me dicen, mira, te presento esta planificación y acá tengo el uso de esta inteligencia artificial. Cuando yo leo la planificación, bueno, me pregunto, primero las dos preguntas, el por qué y el para qué la utilizas, ¿sí? Y me dice, no, mira, la verdad que yo la utilizo porque es algo que prácticamente se está exigiendo y es como para cumplir, ¿no? La implementación de esto. Pero bueno, si yo no pienso justamente desde qué enfoque me estoy sentando para poder planificar, si yo me enfoco desde un lugar, desde un enfoque técnico, donde solamente me centro en la planificación y en la ejecución de una planificación. Y claro, va a haber una utilización de la inteligencia artificial más desde un lugar instrumental, ¿sí? Con una finalidad en sí mismo que tiene que ver con el aprendizaje de esa herramienta. Pero más allá del aprendizaje del uso de la herramienta, ya sea ChatGPT, Notebook LMS u otros, bueno, qué lugar yo le estoy dando al estudiante, qué lugar me estoy dando yo como docente, qué lugar le estoy dando a la evaluación, cuáles son los objetivos de aprendizaje que quiero que yo alcance ese estudiante y cómo yo lo implemento en una planificación de la clase, ¿sí? Sé que suena bastante complicado poder pensar, pero sí yo soy una persona que por ahí soy muy partidario a esto, previo a la implementación de una inteligencia, de una herramienta tecnológica como es la inteligencia artificial, hay interrogantes que yo me tengo que responder de manera previa, ¿sí? Que tienen que ver con estas tres, ¿sí? No sé si hasta acá fui claro, si hay alguna pregunta, alguna duda, quizás lo pueden plantear en el chat. Por ahí Bruno me puede dar una mano si hay alguna pregunta, alguna duda, pero la idea justamente es no nos vamos a centrar mucho en el aspecto técnico de la inteligencia artificial. No es la idea del conversatorio centrarnos en eso, sino centrarnos en toda esta perspectiva más humanística, pedagógica de lo que es el uso de la inteligencia artificial. ¿Sí? Bien. Sí, Luciana pregunta igual algo que es interesante, que a su vez me lleva a pensar en otras cosas que se plantean mucho desde hace mucho tiempo respecto de por qué inteligencia artificial en realidad, pero para aclararle la respuesta a la pregunta a Luciana, la inteligencia artificial en sí es en realidad un campo de estudio, ¿sí? Sobre el desarrollo tecnológico que básicamente busca crear, ¿sí? Sistemas que sean capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana,
¿sí? Como las que se producen a través del uso de estas herramientas, como la clasificación de la información, el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, traducir idiomas, ¿sí? Ahora, la inteligencia artificial generativa, que es lo que presentó Fernando al principio, es una subrama específica, ¿sí? De la IA que no solo analiza y clasifica información, sino que crea contenidos nuevos, ¿sí? A partir, obviamente, de grandes volúmenes de datos, porque en realidad la inteligencia artificial es una herramienta construida por personas basada en lenguaje algorítmico, ¿sí? O sea, una base de datos muy gigante que hoy en la actualidad se puede acceder a la web directamente. Antes eran bases más estáticas, ¿sí? Ahora, imagínense esto, el término de inteligencia artificial fue acuñado en realidad en 1956 por McCarthy durante una conferencia, ¿sí? O sea, estamos hablando de que en realidad el concepto en sí aparece hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Pero bueno, lleva a preguntas que me parece dan como para otro conversatorio, o sea, ¿por qué inteligencia artificial y no otra denominación, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, eso nomás quería aportar, Fernando, no sé si querés que avancemos con el próximo bloque o vos querés plantear Dale. algún espacio en preguntas sobre estos aspectos de las dimensiones. No, si les parece, si hay alguna pregunta que haya quedado, lo pueden subir en el chat y lo vamos a ir respondiendo en los diferentes momentos del conversatorio, ¿sí? Pero avancemos. Bien, perfecto. Muchas gracias, Fer. En relación a esto que plantea Fer, ¿sí? Respecto de las dimensiones, tanto éticas, pedagógicas y didácticas en torno a la IA, nosotros pensábamos en precisamente cómo abordar la temática desde un punto de vista en el que no terminemos siendo incoherentes con lo que planteamos, ¿no? Y no abordarlo desde un punto de vista instrumental. Y pensar más bien en aquellas cuestiones, sobre aquellos interrogantes, aquellas preguntas que tenemos que hacernos como docentes para poder pensar en esta herramienta de manera adecuada y tratar de romper con eso que apareció al principio, ¿no? Romper con el miedo, romper con el temor, romper con los mitos, básicamente también, que giran en torno a la IA. Por eso hoy el chiste este de menos mal que no lo llamaron Skynet, ¿no? Y aparece este bloque que tiene que ver con los desafíos, digamos, que a los que nos enfrentamos como docentes a partir de la aparición de la tecnología, ¿no? Por eso también la pregunta de cuál es el rol que cumplimos hoy nosotros como docentes ante el avasallante avance de la tecnología y la inteligencia artificial en la educación, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que la incorporación de sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? En contextos pedagógicos, ¿sí? Eh, si nosotros vamos mucho más atrás, podemos retomar aportes, por ejemplo, de Downs, de Siemens, que les introducen ya hace más de 2 décadas, por ejemplo, el enfoque del conectivismo, ¿bien? Que es esta teoría del aprendizaje que reconoce el valor de la red, la tecnología y la distribución del conocimiento, ¿sí? En sistemas no lineales, nos van a decir los autores, ¿no? Y en este marco, básicamente lo que nos plantean es, bueno, entender que la IA no es solo una herramienta, sino un nodo, ¿sí? En las redes cognitivas incluso de los sujetos, ¿no? Retomando por ahí aportes también de Fulan y Langerty, hay que entender o podemos retomar esto o relacionarlo incluso con el concepto de aprendizaje profundo. Si no lo vieron todavía, les invito a revisar el concepto que habla precisamente de un aprendizaje centrado en la colaboración, la creatividad, la resolución de problemas y algo que planteó Fer respecto de los dilemas éticos, la ciudadanía global. ¿Sí? Esto de humanizar la tecnología. Bien, estos aprendizajes no pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial y no lo van a hacer, ¿sí? Pero, pero sí pueden ser potenciados mediante un uso pedagógico, crítico, humano y creativo de las tecnologías, ¿sí? La idea por ahí del conversatorio era eso, tratar de plantearnos interrogantes claves que nos permitan pensar, ¿sí? De este modo, en dejar de tener miedo, en dejar de resistirnos, en dejar de temer al avasallante, eh, a lo avasallante que es la tecnología y la inteligencia artificial y tratar de pensarla más bien como nuestra aliada, ¿no? Y ahí
aparece también un interrogante que es clave. ¿Cuál es el rol que cumple el docente, ¿no? Ante estos avances? Y ahí vamos a la parte de los roles, Fer, si querés, bien, perfecto. Bien, acaba de aparecer algo que en realidad nosotros venimos pensando, reflexionando y sobre lo que muchos de nosotros desde nuestros inicios de la formación ya lo vimos, ¿sí? Nosotros somos conscientes de que el docente hace tiempo ha dejado de ser un transmisor de saberes y de conocimientos, incluso mucho antes del avance de la tecnología, porque en realidad la tiza y el pizarrón ya es tecnología, gente, ¿sí? Y se ha convertido hace un tiempo ya en un mediador y o en un facilitador de aprendizaje. Bien, en este sentido, hay un aporte muy importante que hace Lucky, que plantea y nos propone que el docente debe acompañar a los estudiantes a, y les tiro esta frase, a aprender con IA, ¿sí? No solo a pesar de ella. Bien, ¿y qué quiere decir esto de no solo a pesar de ella? De que sabemos que como docentes, ¿sí? Que la enseñanza es contextualizada, esto que decía Fer, ¿no? Y que por tanto no podemos mantener una enseñanza desconectada del entorno tecnológico actual, donde estas herramientas ya son parte de los modos en que los estudiantes interactúan con el conocimiento, porque así ellos generan contenido, resuelven problemas, esto que decía Fer. Imagínense que hasta los utilizan como sus psicólogos, ¿no? Les piden consejos ahora al chat GPT. Rompí con mi novia y no sé cómo volver con él, ¿eh? Cosas así, ¿no? A ustedes les parece gracioso, pero en realidad hay muchas noticias que giran en torno a esto. Después vemos ver si les podemos compartir algunas. En este sentido, digamos, ¿no? La IA generativa, desafía básicamente la autoridad epistémica tradicional, ¿no? El valor reside cada vez más en el acompañamiento de los procesos, no solo en el saber acumulado, ¿no? Y desde este punto de vista, nosotros como docentes nos volvemos, como dice acá, en curador de contenidos, ¿sí? Ya que lo que debemos hacer es seleccionar, organizar, contextualizar y resignificar la información disponible en múltiples formatos y plataformas, ¿sí? Nos volvemos, ahí pasamos, Fer, en facilitadores de experiencias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto implica diseñar escenarios activos, abiertos, colaborativos, donde el estudiante construya por sí mismo su aprendizaje, ¿sí? Nos volvemos también diseñadores didácticos, ¿sí? Porque básicamente el avance de la tecnología, vamos pasando, Fer, a medida que voy nombrando los roles, requiere que nosotros planifiquemos, ¿sí? Con un foco en el aprendizaje y no solo en la enseñanza, ¿sí? Esto de integrar la tecnología desde su dimensión pedagógica, como decía Fer, y hacernos las preguntas adecuadas. Estas preguntas en realidad desde la formación docente, ¿sí? Desde el inicio de la formación, nosotros nos la planteamos en materias como didáctica, pedagogía, práctica, esto del qué, el cómo, el para qué, el cuándo, que son aspectos que constantemente pensamos como docentes, ¿no? Pero el problema es que ahora aparece la tecnología, algo que muchos de nosotros desconocemos, ¿no? Y eso es lo que por ahí genera mucho ruido, ¿no? Pero bueno, es salirnos de nuestra zona de confort. Nos invita también a volvernos mediadores éticos y culturales, que tiene mucho que ver con esto que planteaba Fer, porque a partir de este avasallante avance de la tecnología, tenemos que acompañar a los estudiantes, pero a pensar el uso de la IA desde lo ético, desde lo social, desde lo humano y desde lo político, ¿sí? Porque está claro que si decimos que conceptualmente la IA es una herramienta construida por personas, hay sesgos, hay grises. Y esos sesgos son sesgos de género, son sesgos políticos, ¿sí? Entonces, claramente, ¿no? Nos invita a pensarnos desde otro rol. Por último, y después si quieren avanzamos sobre las preguntas que voy viendo que van apareciendo ahí en el chat, Fer, nos invita a volvernos o convertirnos en un orientador, ¿sí? Se trata de ayudar a los estudiantes a tomar decisiones sobre cómo, cuándo y para qué usar la IA. Esto que hemos visto en otros espacios de formación, como enseñar la metacognición y la autorregulación, ¿sí? Frente, obviamente, en este caso, a las respuestas generadas por las máquinas, ¿no? Básicamente,
invitarlos, ¿sí? Constantemente a evaluar críticamente los textos que produce la inteligencia artificial. No que nosotros nada más distingamos entre lo que es una copia y lo que no, sino que el mismo alumno haga ese proceso, ¿sí? De reescritura y de construcción del pensamiento propio y autónomo, ¿sí? Por último, alfabetizador digital crítico, ¿sí? Ya que no solo tenemos que enseñar a usar las herramientas, ¿sí? Sino que debemos promover la comprensión crítica de ese funcionamiento, precisamente por esto que planteaba hoy, ¿no? De la existencia de los límites, de los sesgos y de los riesgos que existen también en torno a la tecnología. Y acá muchos de los que son padres, yo no lo soy, pero seguramente piensan en esto, ¿no? De los riesgos que hay al momento de que el joven, ¿sí? Los jóvenes interactúan con estas tecnologías, ¿no? Incluso dentro del ámbito educativo. Bien, ahora bien, en relación con el rol, también es importante que nosotros pensemos, ¿sí? En las desigualdades que se generan a partir de la aparición de la IA y los avances de la tecnología en general. Pero antes de avanzar con ese tema, no sé si en el chat vi algunas cosas. Ah, no, no, era sobre configuración. Bien, bueno, no sé si antes de avanzar con esto y de profundizar sobre esta pregunta, porque en realidad también al principio noté que hablaron de brecha generacional, brecha digital, ¿surge sobre esto de los roles alguna pregunta o algo que vos quieras compartir también, Fer, antes de avanzar? No, creo que es importante esto de mencionar, ¿no? Que este desarrollo respecto a los roles que uno va ocupando como docente al momento de mediar con la inteligencia artificial, al momento de utilizarla, implementarla, tiene que ver la cuestión de los enfoques didácticos y el pensamiento, digamos, el desarrollo de una pedagogía crítica, ¿no? El mundo educativo sí o sí tiene un contexto cultural, social, económico, político, del cual no escapa y por lo tanto el uso de la inteligencia artificial no escapa de ese contexto, digamos. Para mí este término clave que utiliza Bruno de los sesgos que pueden existir, muchas veces uno piensa en términos, y yo digo, me hago cargo también de que a mí me ha pasado muchas veces de utilizar una herramienta desde este posicionamiento totalmente neutro que pareciera tener la herramienta, ¿no? Sin pensar que en verdad muchas veces las herramientas o toda tecnología que uno implemente jamás tiene una neutralidad en su uso, sino que justamente respeta a quienes lo generan a esa herramienta, ¿sí? En el caso de la inteligencia artificial, responde, digamos, a un contexto cultural, político y social que le presenta determinadas demandas y que trata de que se respondan a esas demandas, ¿sí? Un sujeto más productivo, un sujeto quizás menos crítico, un sujeto que consuma más. Es decir, no podemos ignorar que la inteligencia artificial muchas veces potencia determinadas desigualdades o determinadas cuestiones hegemónicas que son importantes ponerlas en cuestionamiento. Entonces, para mí, esto que plantea Bruno de pensar qué rol ocupo yo en su implementación es esencial para poder identificar con qué sesgo viene cargada muchas veces esa tecnología y cómo yo puedo utilizarla para desde un posicionamiento o una formación de un sujeto crítico. ¿Sí? Bien. Gracias, Fer. A mí me gustaría, antes de avanzar específicamente con lo de las desigualdades y lo de las brechas, que ustedes compartan con nosotros qué interpretan por brecha digital, como una de las dificultades precisamente que aparecen también en torno al uso de la tecnología en general, no solamente de la IA. ¿A qué les parece a ustedes o a qué les remite el concepto de brecha digital? Para ver si estamos en sintonía, ¿no? Bruno, antes de seguir con la brecha digital, hay algo que me Sí. quedó y que no quiero dejar pasar mucho que había comentado Fer. Esto, la verdad que me impactó. Yo también soy licenciado en tecnología educativa y la verdad que nunca me hice esta pregunta que se hace Fer de por qué y para qué utilizar inteligencia artificial. Es decir, hasta a veces preguntarle, ¿no es cierto?, a los colegas. Con eso, o sea, la verdad que me lo llevo, porque a partir de ahora también me voy a preguntar yo esto y también voy a compartir esto con los colegas.
pero también me lleva a preguntarme qué habilidades, saberes y actitudes necesitamos desarrollar justamente para convivir, colaborar y construir, ¿no es cierto?, de manera ética. Y yo soy un apasionado de la creatividad, ¿no es cierto? Y como que tengo miedo que los seres humanos nos quedemos sin esto, sin la creatividad, porque bueno, la inteligencia artificial hoy crea gran parte de nuestros trabajos. Entonces, eh, a eso apunta mi pregunta, que tal vez es difícil de contestarnos hoy y que hay que ir más a un debate más profundo, pero ¿cuáles serían las nuevas habilidades y saberes, ¿no es cierto?, que nosotros tal vez deberíamos incursionar como docentes. Sí, yo creo que la primera pregunta en realidad que plantea Fer tiene que ver con esto de que a veces caemos en el error como docentes de usar determinadas herramientas, técnicas o tecnologías, ¿sí? Por el mero uso, por moda, o incluso por variables externas, es decir, por la imposición del instituto o la institución donde trabajamos, porque como nuestros alumnos que son jóvenes la utilizan, nos vemos obligados a hacerlo, y a veces, eh, digamos, condicionados o digamos por ese contexto, nos olvidamos de encontrarle, de la importancia de encontrarle el sentido en realidad al uso de la herramienta o la tecnología, ¿no? Eh, con, Como dijeron al principio, yo trabajo en práctica de residencia en instituciones educativas y algo que cada vez es más difícil hacer que los eh, estudiantes, digamos, que están estudiando docencia, entiendan es la importancia de la indagación, ¿sí? Esto de que desde mi punto de vista tiene que ver con que la práctica se construye gracias a las preguntas adecuadas. Esto de preguntarse del qué, del para qué, del cómo, del por qué lo estoy haciendo. Y en este caso, llevar esas preguntas precisamente al uso de la inteligencia artificial. Le cedo la palabra a Fer y voy a ir recopilando las intervenciones que aparecen en el chat para recuperarlas con este bloque. Bien. Sí, a mí me parece, Cristian, que es súper interesante lo que vos planteás porque entiendo que también tu pregunta se orienta, bueno, es importante preguntarse el por qué y el para qué, pero también es importante preguntarse, bueno, cuáles son las habilidades que yo pretendo desarrollar o que busco, que actualmente, digamos, se definen como importantes desde lo social, ¿sí? Eh, y para mí, la habilidad que tendría que estar primero, yo lo digo desde un punto de vista personal mío, digamos, no significa que tiene que ser así. Yo siempre tiendo a poder formar profesionales críticos. La primera habilidad que para mí tiene que desarrollar un profesional o un educando o quien fuese es la habilidad crítica, es decir, de ante la realidad que se le presenta, la herramienta que se le presente, el contenido que se le presente, puedo desarrollar el sentido crítico de pensar por sí mismo, ¿sí? Sin esa habilidad o sin el desarrollo de esa habilidad, el resto de las habilidades se van a ver condicionadas a esto, digamos. Si yo no puedo formar un sujeto crítico, bueno, entonces voy a formar un sujeto que simplemente pueda reproducir determinados elementos culturales, sociales y políticos y nunca pueda posicionarse en este elemento, digamos, posicionamiento reflexivo y crítico. Después, obviamente, que es necesario pensar también, bueno, cuáles son las habilidades que hoy requiere el mundo laboral, el mercado, o sea, no podemos dejar de pensar en que también vivimos en un contexto social y político, económico que requiere de determinadas habilidades. Pero sí para mí es importante entender y comprender que hay habilidades que puede desarrollar el educando, pero que siempre es desde esta conciencia humana, crítica, que pueda cuestionar todo aquello que se le presente. Entonces, yo diría que la primera habilidad que uno podría o tendría que abocarse a desarrollar en un estudiante es esto, digamos, el pensamiento propio, autónomo y crítico sobre todo aquello, digamos. Y después sí poder ir pensando cuáles otras son las habilidades que requiere el mundo laboral o el mercado laboral, ¿sí? Bien. Eh, Continuamos con vos, Bruno. No sé si
Bueno, acá fueron, veo que en el chat fueron colocando algunas cuestiones vinculadas a lo que es brecha digital. Sí, Eh, sí, registré todo eso, me fui hasta bien, mi biblioteca porque creo que se te apagó tu micrófono, Bruno. sí, me fui hasta mi biblioteca a ver si encontraba mi libro, pero se ve que está en la otra, porque cuando empezaron a debatir con Cristian, me surgió algo del aporte de Daniel Berizo, por las dudas, igual busquen el libro, se llama ¿Qué clase de dar clase? ¿Qué clase de dar es dar clase? Y él habla de la importancia de compartir un vacío con el alumno, ¿sí? Ya voy a lo de brecha porque quiero leer también lo que compartió en el chat. Él habla de compartir un vacío con el alumno, un deseo, dice, ¿sí? Eh, que tiene que ver con esto de no mostrarle constantemente las respuestas, sino mostrarle precisamente la importancia del preguntarse y el repreguntarse, ¿sí? De compartir ese espacio vacío que existe en el conocimiento, ¿sí? Tratando de evitar precisamente desde un enfoque filosófico, ojo, porque es un enfoque filosófico, ¿sí? La construcción del aprendizaje por medio del proceso de enseñanza. Pero bueno, les invito a leer ese libro. Yo voy a leer lo que fui registrando de lo que compartieron todos y cada uno de ustedes respecto de la brecha, porque antes de avanzar me gustaría recuperarlo, porque me parece que las respuestas son muy interesantes, Fer. Ellos plantean que, bueno, para mí es el espacio de conocimiento tecnológico que nos separa de las nuevas generaciones de nativos tecnológicos. Por ahí aparece esto de la brecha generacional, ¿no? Después también hablan de que indica una diferencia entre un lado y otro, a diferencia de no tener las mismas posibilidades, ¿sí? Aparece otra idea, por un lado lo generacional, por el otro las posibilidades. Es la diferencia en el acceso también, en el uso y el beneficio de las tecnologías, que tienen que ver por ahí con el aspecto socioeconómico, dicen. La brecha como abismo entre las diferentes herramientas existentes y la realidad institucional o familiar sin dispositivos ni conexión, ¿sí? Yo evalúo, bueno, ahí comparte un colega, yo evalúo y trabajo con IA y es un mundo nuevo para ellos, que son estudiantes de sexto año del orientado. Vamos a tratar de incluir también algunos ejemplos después. Yo evalúo y trabajo con IA, perdón, brecha digital, distancia para acceder, aplicar las nuevas tecnologías, ¿sí? Bueno, eh, ahí avanzamos, si te parece, Fer, porque la idea es precisamente retomar la aporte de algunos autores como Gisbert y Scoffet, también área del 2023, que hablan precisamente de esta idea de la brecha. Yo voy a mencionar cuatro, pero de estos autores son tres, ¿sí? Estos autores plantean tres. Por un lado, la brecha de acceso, que es esto que comparten ustedes, que tiene que ver con la desigualdad en la disponibilidad básicamente de la infraestructura tecnológica, es decir, del acceso a esos dispositivos, al Internet, a la electricidad, básicamente. ¿Sí? Somos conscientes de que hay lugares donde ni siquiera hay agua potable. Bien, nosotros vivimos acá en el Chaco con Fer, hemos trabajado en el interior y sabemos que eso puede pasar. La brecha de uso, ¿no? Esto que compartieron también ustedes, que tiene que ver con la diferencia en las competencias para operar esas herramientas digitales, porque, y esto se relaciona también con la pregunta que hacía Cristian, ¿no? ¿Qué habilidades deberíamos desarrollar? No te preocupes, Cristian, que con este subtema del bloque lo vamos a tratar de responder. Y la brecha de apropiación crítica, que tiene que ver un poco con esto de la dimensión ética y pedagógica también, y que hace referencia a la desigualdad en la capacidad, ¿no? De los sujetos para comprender, evaluar y utilizar la tecnología, pero de manera significativa y ética. Y que se entrelaza a su vez con esto que decía yo hoy, ¿no? De no usar por usar, ¿sí? De no porque está de moda, de no porque hay una imposición externa simplemente y no me pregunto, ¿no? El por qué y el cómo hacerlo de manera adecuada, ¿no? Sobre todo esta última, ¿sí? La apropiación crítica, creo que es algo que padres y docentes tienen mucha responsabilidad, ¿sí? Para que los estudiantes y los jóvenes utilicen estas herramientas de manera adecuada, ¿sí? Para fortalecer y potenciar el pensamiento crítico y creativo. Está bien, hay mucho miedo respecto de que con esta idea y este mito también
que hay respecto de que las tecnologías, y sobre todo la IA, va a venir como de alguna manera u otra, anular el pensamiento crítico y creativo. Lo que pasa es que lo va a anular si nosotros como docentes, quienes estamos a cargo básicamente de la formación de los jóvenes y de los sujetos, nos resistimos a su uso, o sea, a mostrarles el camino. Porque ya cuando existía Wikipedia era un problema, ¿sí? De que todos buscábamos información ahí. Y los docentes decían, no, pero de Wikipedia no, ¿sí? Porque no sabemos de dónde es la fuente, no sabemos si es fiable. Bueno, cumplimos ese mismo rol, ¿bien? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Y ahí una pregunta que planteo, Fer, si querés pasar, y que tiene que ver con esto de qué cambia con la IA, ¿sí? La llegada de la IA acentúa esas brechas, sí, pero ¿por qué las acentúa? Porque muchos estudiantes y docentes no saben que están interactuando con IA, ¿sí? Tengan en cuenta que los buscadores, los correctores, los asistentes de voz, las redes, los que usan Facebook e Instagram, están construidos en base a lenguaje algorítmico, ¿sí? O sea, inteligencia artificial, ¿sí? Por eso es que a veces ustedes dicen, no sé, está el celular ahí en la mesa, ¿viste? Y vos decís, estás hablando con alguien y, no sé, estás hablando che, vos no te compraste la zapatilla esa que salió de moda, cosa, y después entrar a tu celular, abrir, propaganda de Showsport, ¿sí? No, como para que se dé una idea de hasta dónde llega, ¿no? El avance de la tecnología y de la inteligencia artificial. Por otro lado, el hecho de que utilizan la IA sin comprender su lógica, ¿sí? Ni los sesgos ni las limitaciones que tiene esto que planteaba Fer hoy, de que nos pasa a nosotros incluso de que investigamos inteligencia artificial y para poder investigar en inteligencia también la usamos. Y a veces lo que usamos, ¿sí? No alcanzamos a percibir la profundidad de las respuestas que nos brindan estas herramientas y claramente tienen un sesgo político, de género, esto que planteábamos hoy, ¿sí? Por otro lado, también el hecho de que amplía la brecha cognitiva, ¿sí? Porque lo cierto es que quienes pueden aprender con IA desarrollan más habilidades que en el mercado profesional hoy, en el mercado laboral hoy, son más valoradas, ¿sí? Por eso hoy que, no sé, hablemos, yo soy docente de un instituto en el que brindamos la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software. Trabajo en la UTN, tenemos ingeniería en sistemas de información. Los ingenieros, que además de trabajar en UTN, trabajan en empresas del exterior, cobran en dólares, cobran en euros. Y vos decís, ¿cómo no estudié ingeniería en sistemas? ¿Cómo no estudié ingeniería en sistemas? ¿Quién me mandó a estudiar docencia? Pero bueno, pero tiene que ver con esto, ¿no? De lo que es valorado hoy en el mercado, ¿no? Y entonces se genera esa brecha cognitiva entre quien puede acceder a eso y quien no, ¿no? En este sentido, me parece importante compartirlas un aporte de John Moravec, que él habla del concepto de sociedad nomad. Les voy a escribir ahí en el chat, ¿sí? Y después sigo. Sociedad no, eh, nomad. A ver si lo escribí bien. Ahí va. Él nos habla de un sujeto nomad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer como docentes, o sea, es decir, el desafío que tenemos como docentes es generar ese sujeto nómada. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de ese sujeto nómada? Que aprende a lo largo de toda la vida, que se adapta a los entornos cambiantes, que usa la tecnología de manera flexible y creativa y que no depende solo de las instituciones formales para aprender. Aprendizaje autónomo. Esto que hoy se trabaja mucho y nosotros en la UTN lo trabajamos mucho desde el 2018 con la aprobación del libro rojo del CONFEI, que tiene que ver con el enfoque basado en competencias, ¿sí? Y los ingenieros nos dicen, nos odian a nosotros los pedagogos porque tratamos de enseñarles cómo planificar según el enfoque basado en competencias. Y yo siempre le digo, pero si lo que introdujeron el enfoque en las carreras fueron ustedes los ingenieros. Y encima lo peor de todo es que en realidad el enfoque basado en competencias proviene del enfoque tecnocrático, ¿no? Porque habla de resultados de aprendizaje. Pero es lo que se requiere hoy en el mercado laboral, ¿no? Y entonces, aquí también está el desafío.
Y la cuarta brecha, y después le cedo también la palabra a mi compañero, es la brecha pedagógica, ¿sí? Donde aparecen tres puntos clave, ¿sí? El hecho de que hay docentes y estudiantes que no están formados para pensar con y sobre IA, ¿sí? Muchos materiales curriculares, los diseños curriculares básicamente, no contemplan el uso de la IA ni su análisis crítico, ¿sí? Y por último, el hecho de que persiste la enseñanza tradicional, que no dialoga con el ecosistema digital actual. Esto que hablábamos hoy, está bien, genera temor, genera miedo, pero es nuestra responsabilidad pensar cómo lograr un cambio a partir del uso adecuado de esa herramienta, si se quiere, ¿no? En este escenario complejo y desafiante, donde básicamente convergen, digamos, cambios que son tecnológicos y acelerados, ¿no? Nuevas epistemologías del aprendizaje y viejas desigualdades educativas, nuestro papel como docente, ¿sí? Adquiere básicamente una relevancia estratégica, vamos a pensarlo así, ¿sí? Porque lejos de ser desplazados, ¿sí? Por la IA, lo que tenemos que hacer es posicionarnos como guías, como mediadores, como alfabetizadores, como diseñadores, para de alguna manera mejorar la experiencia formativa de los sujetos, ¿sí? Mostrarles el camino. Ahora, el desafío no está en competir con la inteligencia artificial, sino en construir inteligencias pedagógicas capaces de leer de manera crítica el presente, anticipar las implicancias y actuar, como decía Fer cuando hablaba de la dimensión ética, con responsabilidad. De eso es lo que nosotros tratamos de trabajar en el conversatorio. Pero le cedo la palabra a Fer también antes de avanzar. Bien, bien, muchas gracias, Bruno. Bueno, más que nada me parece importante a mí esta cuestión de que mencionó en su momento de decir, bueno, la verdad que la mayor brecha que se nos puede presentar a nosotros como docente es el no uso de la inteligencia artificial, digamos, porque en sí la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra realidad social, educativa. Entonces, para mí el centro o la cuestión, el quid de la cuestión acá es justamente decir, bueno, em, yo tengo que primero aprender a utilizar inteligencia artificial, eh, que ese aprendizaje tenga un sentido para mí como docente. Y segundo, en que yo tengo que enseñarles a los alumnos a cómo utilizar la inteligencia artificial, ¿sí? Yo todavía por ahí se me presentan dentro del instituto situaciones donde tengo docentes totalmente negados al uso de la inteligencia artificial, ya que simplemente tienen como esta visión de que la inteligencia artificial viene a suplantar a la persona humana. Y que en verdad no, o sea, la brecha realmente que se va a presentar en el día de mañana para mí es esto, digamos, entre quienes sepan utilizar inteligencia artificial y quienes no sepan utilizar la inteligencia artificial con dimensiones éticas, pedagógicas, críticas, ¿sí? Para mí de alguna manera, la brecha se va a agrandar en tanto no se utilice la inteligencia artificial, porque vamos a tener sujetos que sean capaces de utilizarlas con los fines adecuados, pedagógicos y éticos, y quizás vamos a tener sujetos que no sepan utilizar o que directamente lo utilicen sin estas dimensiones que nosotros vamos nombrando. Para mí, achicar esta brecha significa comenzar a implementarla, pero desde un uso responsable y de esa manera transmitir ese uso responsable al estudiante y obviamente que nombró a un actor muy importante, Bruno, para mí, que no hay que dejar pasar, que es la familia, ¿sí? Es la familia, también uno como educador interactúa no solamente con el estudiante, sino también con el contexto que lo rodea. Y ese contexto que lo rodea también es importante que comprenda y aprenda a usar. Y que incluso sea el propio estudiante el transmisor de esa forma de utilizar responsable, ¿sí? Para mí eso es una cuestión que es muy importante poder trabajarla y señalizarla como, bueno, queremos trabajar la brecha, bien, trabajemos la brecha, pero la brecha se presenta en esto, no en no utilizarlo o resistirnos, sino en aprender a utilizarlo de la manera más responsable posible, ¿sí? Bien, Bruno. No sé si en el chat, Bien, eh,
Sí, Patricia comparte que bueno, que hay escuelas donde prohíben el uso del celular. Eh, sí, acá en Resistencia hay instituciones, por ejemplo el Pia Santini, el otro día fui a observar y es una de esas instituciones. Eh, Obviamente que está disponible el uso de otras tecnologías como las computadoras o las presentaciones que pueda hacerlo el docente. Eh, pero también es importante que pensemos que no hablamos del uso de la tecnología solamente dentro de la clase o de lo que conceptualmente confundimos también como clase, ¿no? Que son estas cuatro paredes. Porque yo sinceramente les invito a leer Daniel Berizo, qué clase dar es el dar clase. Después le voy a pasar la info a Albertina y a Cristian para que les comparta la portada del libro y lo puedan revisar. Porque si bien no habla de nada de tecnología, en realidad nos invita a pensar desde un punto de vista filosófico estos planteos. Porque en realidad, si bien nosotros con Fer mm, nos consideramos personas medianamente tecnológicas, vamos a decir Fer, porque seguramente hay personas mucho más tecnológicas que nosotros, tenemos una base, en realidad, ¿sí? Que es ciencia de la educación y que tiene que ver con muchos de estos planteamientos más filosóficos, pedagógicos, didácticos, que nos invitan a pensar siempre en el porqué, ¿no? Eh, y no quedarnos simplemente con la herramienta en sí. Si te parece, Fer, y si no hay preguntas, avanzamos con el último bloque, que es como para cerrar y darle también algo, digamos, entregarles también a ustedes algo más concreto. Bruno, Sí, ¿puedo, sí, sí, a ver, me quedé pensando, antes que pasen al otro bloque, me quedé pensando en esto que hablábamos, que estuve leyendo en el chat, estoy muy atenta a este conversatorio, y dice, en algunas escuelas prohíben el uso del celular. Y a mí me ocurrió que en varias escuelas, cuando pasé por varias escuelas, prohibían el uso del celular porque también está este tema de los niños adictos al juego. Entonces también dentro de esto tenemos que tener cuidado. Entonces creo que dentro de las escuelas cada uno tiene la política educativa o la conducción tiene que tener ese tipo de política educativa. ¿Para qué voy a usar? Dejar el celular, o sea, dejar que en esos espacios se use el celular está bien, o sea, porque nosotros no podemos negar a que no se use el celular, pero también creo que tiene que existir dentro de la institución eh, decir, bueno, a ver, ¿para qué vamos a usar el celular y en qué momento? Volver a esto, el por qué y el para qué que hablaba en un momento dado Fer. Yo creo que esas preguntas son las que tenemos que hacernos y más si estamos en una conducción en un nivel directivo y estar en una conducción ejecutiva desde el Ministerio de Educación. Entonces, pensar este tipo de decisiones que debemos ir tomando. A ver, ¿dejamos de usar el celular? ¿Usamos el celular en el aula, sí o no? Creo que estas discusiones se tienen que dar en estos ámbitos y estas propuestas tienen que estar. Ahora, después está la otra parte y volviendo a la brecha, como decían otros colegas, a ver, sí, a veces el docente en algunos espacios y en espacios inhóspitos, donde no hay internet, donde tenemos que fijarnos de qué forma vamos a dar clase, porque capaz que no tenemos internet, no hay datos, no hay un montón de cosas, hay un montón de realidades y que las realidades son diversas. Entonces, bueno, en la medida en que podamos trabajar con este tipo de material o adentrarnos en la inteligencia artificial sería muy enriquecedor para nosotros también, pero sin perder el foco de este pensamiento crítico y de esta pedagogía crítica y vuelvo a lo mismo, del por qué y del para qué voy a usar esta herramienta. sí, yo creo que tiene que ver con esto que venimos planteando desde el principio y que tiene que ver también con la transformación del rol, donde creo que igual en uno de los chats lo plantearon,
donde también está nuestra función de guiar el uso adecuado de la herramienta. Y esto que decía Fer y que lo mencioné también yo respecto del tema anterior y que hace referencia a la presencia de la familia, porque no es responsabilidad del docente, nada más. O sea, si estamos hablando de adicciones, la adicción en sí, así como existe la adicción al uso del celular, hay otras adicciones. Mi esposo trabaja en una escuela secundaria donde hasta tenés chicos que son adictos al alcohol, que son adictos a la droga, o sea, no caemos en lo mismo, digamos. O sea, esto de que no es solamente responsabilidad del docente, ojo, también tiene mucho que ver el contexto y nosotros eso lo entendemos. Como dije también en un momento, nosotros con Fer hemos trabajado en el interior de la provincia, donde teníamos que salir a las 2 de la tarde y volvíamos a las 11 de la noche y llegábamos acá a las 1 de la mañana. Eh, Conocemos otras realidades, ¿no? Sabemos que hay escuelas que incluso, como dije, hoy no tienen ni siquiera agua potable, mucho menos podemos pedirle que tengan internet, ¿no? Porque no estamos Tal cual. hablando de necesidades básicas, obviamente que no, no. Y esto creo que también tiene mucho que ver, yo sé que ustedes trabajaron también neurociencias en uno de los encuentros del seminario, y tiene que ver con esto, ¿no? De, que es parte, ¿no? No sé si vieron específicamente lo del sistema reticular ascendente, cuando vieron lo de neurociencias, por ejemplo, esto de si yo tengo un pibe enfrente que tiene hambre o sueño, es decir, no tiene cubiertas sus necesidades básicas, ¿qué le puedo pedir que me preste atención, Claro. básicamente? ¿No? Eh, pero creo que también tiene que ver con esto que venimos planteando y que es el desafío al que nos enfrentamos constantemente los docentes, ¿no? De cómo actuar frente a determinadas situaciones. Y que tiene que ver con esto que decimos, no es reaccionar, no es accionar, sino es, bueno, parar, pensar, preguntarse cómo hacer esto, cómo lo hago, por qué lo hago, para qué lo hago, ¿sí? Y no estamos hablando de que es obligatorio incluir tecnología o que es obligatorio introducir la inteligencia artificial. Hay realidades distintas como las que plantean en el chat, hay escuelas que no las dejan utilizar, pero entonces ahí también nosotros tenemos que ver la manera de hacer que la institución se pregunte, ¿por qué prohibir el uso de la tecnología? Y vos me decís, no, porque tenemos pibes que son adictos a los juegos online. Bueno, pero y hagamos algo con eso. ¿No es nuestra función también hacer algo con eso como institución? Trabajar las adicciones a la tecnología, trabajar las adicciones a los juegos online, generar algún proyecto que nos pueda de alguna manera u otra ayudar a abordar esa cuestión y atacarla desde raíz, ¿sí? Invitar a la familia que sea parte también del proyecto e incluso pensar el desarrollo de ese proyecto con la ayuda de la IA para reducir tiempos, para que se vuelva más eficiente. De eso también es la idea de abordar un poco el bloque 3. Pero le cedo la palabra antes a Fer y voy revisando el chat también.